Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de esta serie, programas especiales que estamos haciendo sobre vida y obra de Monseñor Óscar Romero. Obviamente una figura importantísima que será beatificada este sábado en lo que es un altar que se ha hecho en El Salvador del mundo, donde se esperan, yo creo que va a haber medio millón de personas fácilmente ahí, viendo este acto que tendrá la presencia del presidente de la República, pero también de varios presidentes de América Latina, como también de cardenales y obispos de todo el continente y también algunos de Europa. Ayer conocimos en lo que pudimos, y yo creo que bastante, la figura más universal de Monseñor Romero en relación a este hombre que fue calzado por algunos como un teólogo de la liberación, otros que aclararon que efectivamente no lo fue, pero que causó un impacto en la iglesia latinoamericana y también mundial. Hoy vamos a hablar de la persona, del ser humano, de este hombre que nace en una familia salvadoreña, una familia de raigambre campesina y que se encumbra a los más altos los altares de lo que es la iglesia salvadoreña. Vamos a hablar hoy día con tres personas que lo conocieron muy bien, que estuvieron muy cerca de él y que obviamente conocieron la vida ya como arzobispo de Monseñor y también su muerte. Y obviamente nos pueden contar mucho en relación a este importantísimo personaje hoy día, beato de la iglesia salvadoreña. Los presento inmediatamente: José Jorge Simán, quien es empresario en ese tiempo. Pepe, como cariñosamente le decimos, era miembro de la Comisión Justicia y Paz del Arzobispado, que había sido creado un poco antes por Monseñor Chávez y González, y que se transformó en una figura muy cercana a Monseñor Romero, que si usted lee el libro, el diario de vida, Monseñor Romero permanentemente lo menciona a Pepe Simán, almuerza con él, se reúne con él en muchas oportunidades, le tiene una tremenda confianza y amistad sin duda. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Monseñor Jesús Delgado, quien fue secretario personal de Monseñor Romero, actualmente vicario general de la Arquidiócesis de San Salvador y párroco de la iglesia San José de la Montaña. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Nacho. Gracias. Y también está con nosotros Monseñor Ricardo Urioste, quien actualmente es presidente de la Fundación Monseñor Romero y que en tiempo de Monseñor Romero él era vicario general de la iglesia. Eso significaba que era el segundo, después de Monseñor Romero, en la Arquidiócesis de San Salvador. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Nacho. Gracias. Tres personas que lo conocieron mucho y vamos a hablar de esto, de la vida de este hombre que en pocos días más, o sea, pasado mañana, va a ser beato y que sin duda en poco tiempo también se va a convertir en un santo en la Iglesia Católica. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, quiero mostrar primero algunas imágenes y fotografías de la vida Monseñor Romero que tienen que ver con mis invitados esta noche. Quiero preguntarle a ellos qué significa cada uno. Veamos primero una foto que tiene Monseñor Romero con Pepe Simán. Y la idea es preguntarle qué conversaban en ese momento y quién está al medio, ¿no? Porque ahí está Pepe, ya quizás digamos bastante más joven, ¿no? Carlos Cabarrús, el jesuita, que es Carlos el vicerrector de la universidad, que era profesor de antropología. Esta foto se ve muy alegre, Monseñor. Sí, siempre nos pasábamos riendo cada vez que nos juntábamos. ¿Y de qué hablaban? Y estábamos hablando del problema de la teología de liberación. No me diga. Que estaba en la UCA, pues que el tema era algún curso en la UCA que había sobre ese tema. Pero no solo sobre eso, sino con él siempre uno tenía la ventaja que tenía una humildad y una capacidad de oír espectacular. Eso es. Pepe Simán escribió este libro que se llama Un testimonio sobre la vida de Monseñor Romero y en parte retrata, extrae todas las menciones que Monseñor
Romero en su diario de vida hace de él, y bueno, uno puede ver permanentemente que Monseñor Romero dice: hoy almorcé con Pepe Simán, hoy voy a cenar con Pepe Simán, hoy voy a juntarme con Pepe Simán, vamos a hablar sobre esto, hoy me voy a pasar a buscar Pepe Simán permanentemente. A ver, tengo otras, tengo por ejemplo unas imágenes de Monseñor Delgado en una misa con Monseñor Romero, ¿no? Bastante más joven, ¿no? Por ahí está, ¿no? Ahí está Ya. Fabián. Esa misa creo que la ofició Rutilo Grande, Monseñor. No, esa misa la ofició en catedral, por supuesto, con Ya. ocasión de un premio que recibía. Pueden ver atrás está el Monseñor Delgado, ¿no? Sí, ahí estamos, sí. Y tengo otra de Monseñor Delgado, que ya es mucho más triste porque va cargando el fénetro sí. de Monseñor Romero. Ahí va también ¿Cómo no? el padre Chus Delgado, como le En dicen ese mucho. tiempo yo daba clase en la UCA Ajá. y me habían puesto de apodo ¿Quién más va cargando ese fénetro? John ¿Se recuerda? Spain es un John norteamericano. ¿Ya? El de atrás no lo percibo. Parece que... Padre Ajá. Acuría. Es Ignacio. Villacuría. Es Ignacio de Villacuría va sí. atrás Es el de sí. atrás, es Ignacio de Acuría. sí. Exactamente, ciertamente. exactamente. Momento muy doloroso, me imagino, padre. Muy doloroso, ¿Ah? ciertamente. Ciertamente. Y Ciertamente. lo que siguió después, peor todavía. Pero, La Beto masacre. Bueno, Rocco. lo que siguió después fue la masacre. Sí, dolorosísimo. Que todavía muchos se preguntan qué pasó en esa masacre. Se lo voy a preguntar. A mí luego. me tocó correr. Yo tuve la correr, oportunidad yo de estaba ver con mi muchos hija. videos sobre esa masacre y realmente fue Sí. tremenda. 30 muertos fueron la cantidad de gente que perdió su vida el día del funeral, cuando sacan el fénetro de catedral y se empieza a trasladar el cuerpo hacia el cementerio y ahí se produce una masacre, ¿no? Cierto. Bueno, veamos algunas imágenes. Tenemos un video que es cuando Monseñor Urioste llega a la iglesia donde... Dice unas palabras preciosas, Monseñor Urioste. bueno, pero él, yo creo, no sé si usted sabe, usted llega, ya habían retirado el cuerpo recién, solo me alcanza a ver la sangre, Monseñor Romero, y usted sorprendido, se le ve, digamos, que estaba muy mal en ese momento, y llegan periodistas a preguntarle, incluso usted les dice, por favor, esperen que primero averigüe qué es lo que pasó exactamente, y veamos lo que pasa en este video. Vemos aquí al padre Urioste, vicario, que nos acercaremos a él. Monseñor, muy buenas noches. Un momentito, por favor. Las hermanas que toda la madre del fin nosotros ¿Habría más gente? No sé si usted tiene algunas palabras ahorita para la teleaudiencia. Pues yo creo que todo el pueblo salvadoreño está de luto. Quiero decir, todo el pueblo que es bueno, porque hay pueblo que no es bueno. Parte de nuestra familia salvadoreña que no lo es, desgraciadamente. Y creo que nuestro primer pensamiento es un pensamiento de gracias al Señor por habernos dado un arzobispo tan valioso, por habernoslo concedido durante 3 años, por haber sido él tan profundamente cristiano, tan profundamente sacerdote, tan amante de la justicia y de la paz. Y esa es la razón de su asesinato, el haber querido la justicia y el haber querido la paz. Por eso repito que todo el pueblo bueno del Salvador está de luto. Hay quienes no lo están, sino que están de gozo. Esa es una gracia negra, ese es el pecado mayor que en este país se ha cometido. Con él pensamos en tantos salvadoreños que han sido asesinados, que están siendo asesinados. Y pensamos que este holocausto de nuestro arzobispo tan querido, tan admirado, tan hombre de fe, tan hombre de oración, si algo yo quisiera decir en estos momentos es ese: nadie como él oraba en este país. Con qué sencillez rezaba su rosario,
con qué sencillez se hincaba delante del Santísimo, con qué fervor rezaba su breviario. Ese era un hombre de oración, ese era un hombre que todos queríamos, que no vamos a poder sustituir, pero que la Iglesia, quiero que se sepa esto bien claro, la Iglesia no depende de un hombre, la Iglesia seguirá adelante, sabe cuál es su misión, porque no es la misión de un solo hombre, es la misión de todos los que formamos la Iglesia. Y esta Iglesia, dirigida por sus pontífices, dirigida sobre todo por el Evangelio, es así, de ese modo, dirigida. Y ella va a seguir siempre pensando en Dios. Yo creo que fueron momentos tremendos, ¿eh? ¿Cómo no lo fueron, ciertamente? Primero, felicitarlo por ese temple, por esa... toda esa explicación que usted da es una explicación que seguramente otro hubiera tenido que haberle preparado para darla, y usted, digamos, la da improvisadamente en el momento mismo. Es la primera reacción oficial de la Iglesia ante el asesinato de Monseñor Romero. Se decía que ustedes le han preguntado después si lloró por la muerte de Romero, y usted ha dicho: no lloré. Pero ahí se le veía muy consternado. Sí, es cierto, es cierto. Es decir, fue un dolor muy grande para todos los que trabajábamos con él, y la cercanía que con él habíamos tenido, y la impresión de admiración que él siempre a mí personalmente me causó por su trabajo, por su entereza, por su fidelidad, por su búsqueda de Dios constante. Entonces las palabras que dije ahí pues fueron una expresión del alma, sintiendo realmente lo que había ocurrido y pensando en la gente buena del Salvador y en la gente mala del Salvador también, que había de los dos campos. Ok, voy a un corte y después voy a exactamente entrar a esto. Usted habla de la gente buena y la gente que no estaba siendo buena en ese momento, para poder dibujar qué pasaba en ese momento, para poder entender esto de que nos transformamos en buenos y malos, y en una misma sociedad, y seguramente la mayoría católicos. ¿Por qué católicos pueden ser en un momento determinado buenos y malos y no entender la palabra de un líder religioso? Vamos al corte, ya volvemos. En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo. Este es el momento en el que todos somos hijos de un mismo pueblo, el momento en el que todos tenemos un mismo futuro, es el momento en el que se cura un mismo pasado. Este es el momento de ver hacia adelante, de prestarnos unos a otros la misma tierra, de confiar en que de un gran dolor, con fe, solo puede salir un bien extraordinario. Este es el momento de dar gracias por un hombre, hijo de todos, padre de todos, santo de todos, porque hoy se alza, al fin, la voz de los sin voz, y esa voz hoy es la voz de todo El Salvador, que grita con alegría: Beato Mártir Monseñor Romero, un santo para todos los salvadoreños. Felicidades, El Salvador. Empresa Salva, gente de bien. Yo soy Claro de toda la vida. Claro ha creado esa conexión entre las dos partes más importantes en mi vida, que son mi familia y mis negocios. Empecé el negocio subiendo unas cuantas prendas al Facebook, lo cual me permitió empezar este proyecto y siempre cuidando a mi hija. Una vez empezó a crecer, tuve que empezar a viajar. Pensé que esto iba a ser una dificultad para mí, pero definitivamente con el internet ya no lo es, porque me siento más cerca de ella. Por todo esto, yo soy Claro. ¿Y tú, qué esperas? Disfrútalo como quieras. Alka-Seltzer alivia agruras, acidez, indigestión y dolor de cabeza. Cuando tienes gripe con tos, tu cuerpo no se encuentra al 100%. Toma Tapsin Gripe y Tos. La fórmula efervescente de Tapsin Gripe y Tos alivia rápidamente,
porque ya lleva el antigripal y jarabe contra la tos adentro. Tapsin, gripe y tos, de Tapsin. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, a pesar de todo, la dureza, me imagino que todos ustedes se conmovieron mucho cuando supieron del asesinato, este homicidio, pero como que todos lo esperaban, todos sabían. Usted, por ejemplo, ¿fue una reacción demasiada sorpresa o todos ustedes esperaban de que a él lo iban a matar? ¿O vivíamos en una sociedad en que cualquiera podía ser muerto el día de mañana? ¿Cuál era el momento ese que se estaba viviendo? Sabíamos que Monseñor Romero había recibido muchas amenazas por escrito, por teléfono y de diversas maneras, y él estaba consciente de que estaba expuesto a cualquier circunstancia que pudiera darse contra su vida. O sea que para él no fue una sorpresa, digamos, ni para nosotros fue una sorpresa. ¿Cómo es posible que hayan llegado a esto? Sabíamos de las amenazas que él había recibido, y en el último ejercicio espiritual que hace de una semana, ahí escribe él sobre su posible asesinato, y dice: tengo miedo a la violencia en mi persona, pero así como los mártires sintieron muy cerca a Dios, yo sentiré muy cerca a Dios cuando le dé mi último suspiro. Y eso es 30 días antes de su muerte que escribe eso. Se dice él tuvo miedo de morir. Por supuesto, como Jesús también tuvo Jesús miedo. Tuvo miedo también de morir. Sí, así que es muy natural, muy humano que eso ocurriera, aunque sabía que iba a ocurrir. ¿Profesor Delgado cambió su rutina él por estas amenazas o continuó siendo el mismo? Bueno, las primeras amenazas que recibió fue en 1977, después de lo del padre Rutilio Grande. Las mismas personas que insinuaron al nuncio que era el mejor candidato para ser arzobispo, 20 días después le fueron a decir: nos hemos equivocado, creo que hay que quitarlo. El nuncio dijo: no se puede quitar un arzobispo así nomás, pues quítenlo ustedes o lo quitamos nosotros. Y vino la amenaza de muerte. Él me decía confidencialmente: no, padre Chus, no pongan mucho cuidado en eso, yo conozco a esta gente, yo sé que no lo van a hacer. Pero cuando en el 1979 se creó una situación nueva, porque él apoyó el golpe de Estado, no lo apoyó, pero bien, estaba más o menos en consonancia. Él estaba preocupado de una salida. Una salida, para no caer en el impasse de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ahí el ala izquierda sí se puso en contra de él. No es que estuviera en favor antes, pero sí. Y publicaron un panfleto con el cual lo convocaban a un juicio popular. Yo encontré este panfleto en una universidad y lo usé para la beatificación, para la documentación. Y hablé con los gestores de esto. Me acuerdo que yo estaba en la UCA y cuando salió esto el padre de Acuría se enfureció. Dijo: ¿cómo es posible que estén amenazando a un hombre, el único que tenemos en El Salvador, que es emblemático para todos nosotros, el único que está buscando una salida? Ahora, en ese momento sí, Monseñor se puso, dijo: dada la situación confusa que se crea, cualquiera de los dos me puede matar. Y sucedió en esa situación confusa, aunque la izquierda no llevó a cabo el juicio popular, retiraron los panfletos y todo, por insinuación del padre Acuría que les obligó a hacer esto, en parte, por la autoridad que tenía él, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en ese momento sí, él no cambia de rutina. Pero sí, el chofer que le manejaba le dijo: no, ya voy a manejar yo solo. Rafael Barraza. Sí. Entonces, a partir de ese momento, él maneja su carro solo. O sea, él en ese momento ya sabía que estaba cerca. Ah, sí. O sea, él como que puede prever cuánto está cerca al momento. Como Jesús, ¿no? Sí, sí. Bueno, tan cerca que el mismo día en que lo mataron, yo esta mañana me le ofrecí para reemplazarlo en los compromisos que tenía él ese día. Y me dice finalmente: mira, el único compromiso que me puede reemplazar, al padre espiritual no me puede reemplazar porque yo soy el pecador. Luego voy al dentista, yo soy el que estoy mal de las muelas. Luego voy donde mi psicólogo, que yo necesito un poco de aliento y de fortaleza. Entonces eso suele durar 1 hora, 2 horas, 4, ya tú lo sabes. Estate atento, si no llego al hospitalito a tal hora,
pues empieza tú la misa y yo me voy a unir al momento dado. Bien, con gusto, dio unos pasos adelante y luego regresó y me dijo, no, mejor no quiero comprometer a nadie en este asunto. Fueron las últimas palabras que yo oí de su boca. Para mí. Y fue el momento, o sea, el día que lo mataron, la hora que lo mataron. ¿Crees usted que sabía él que lo iban a matar ese día? Ese día no, él vivía en impasse desde el principio del año 80, por esa situación que le digo, ¿verdad? Que era una situación política bastante confusa en ese momento, pero sí presentía que algo venía encima, y rápidamente. Pepe, cuando Monseñor Urioste habla de el pueblo bueno y el pueblo malo, mira, ¿qué pasaba? Insisto, la gente no conocía quién era Monseñor Romero. Era normalmente, yo diría que caricaturizado por quien quería y por quien no quería. Tú decías ante el programa algo bien interesante. No vivíamos en ese momento, en ese tiempo, la comunicación como se vive hoy día. Y mucha de la información era mentira, en el fondo, sí, se decía. La aldea cósmica que hablaba, digo, antes te tiraban bombas en la radio, ¿verdad? Que se la hicieron varias veces. La televisión todavía no había tomado, estamos hablando de hace 37 años, y todavía no teníamos el internet, o sea, la comunicación era, continuamente pasaba eso. Como te decía yo antes, la gente te decía, ¿oíste lo que dijo? Ah, no, me contaron. O cuando, me acuerdo cuando mataron al padre del Despertar, que a mí siempre me llamaba cuando mataban a uno de los padres. Y entonces me vine y me quedé, siempre me quedaba en la acera, en Catedral. Y entonces ahí había gente, obreros, campesinos y todo. Y de repente pasan un periódico, y el periódico decía que el padrecito se había defendido con la metralleta y que por eso lo habían matado. O sea, y la gente se reía, pues. Había mucha discusión. Se podía decir mucha mentira y la mentira circulaba muy fácilmente. No, y más que todo circulaba en cierto nivel, ¿verdad? Fuera de que hubiese deseo de que él se callara, porque era un hombre que decía la verdad, y ese era un problema. Okay. Pepe, realmente quienes menos comprendieron, más claro, quienes incomprendieron principalmente a Monseñor Romero, fue la gente que se cataloga de derecha. Fue el sector de poder en ese tiempo más poderoso que lo que hoy día, los grandes empresarios, la gente que dominaba las iglesias de barrios más dinero, etc. Tú eras un hombre de esa misma estirpe, si se puede llamar así, ¿ya? Un hombre de una familia también de dinero y todo. ¿Cómo es que tuvo una persona, digamos, que por lo mejor tendría que haber estado en el bando contrario, se hace amigo de Monseñor Romero? Es que no se trata del bando contrario. Pero existió el bando contrario, se trata de convertirse. Yo te enseñaba hoy temprano la frase que él tiene el 21 de agosto del 77, donde dice: yo que les estoy hablando necesito convertirme continuamente. Y eso te lo enseñaba él. Él había estado con Pío XII, donde la iglesia no todavía tenía Vaticano II ni Medellín, y había ido caminando con la actitud de ir descubriendo los signos de los tiempos. Y de repente te dio el ejemplo. O sea, yo soy católico, yo quiero seguir a Jesús, que fue lo que él nos enseñó. O sea, yo siempre siento que son tres de las características que a mí me gusta mencionar: convertirse todos los días, que era lo que él hacía, seguir a Jesús y sentir con la iglesia. Monseñor Urioste, Monseñor Romero, obviamente fue un hombre incomprendido por muchos, incluso por gente en la misma iglesia, totalmente incomprendido. Esta incomprensión ¿a él le afectaba mucho? Pienso que le afectaba mucho, sobre todo recordando que en ese periodo había 5 o 6 obispos en El Salvador, y el único que estaba de su lado era Monseñor Rivera. Y los otros obispos estaban en contra de él. Totalmente en contra. A tal grado de escribir a Roma contra él. O sea que eso le dolía en el alma a Monseñor. O sea, no tenía, digamos, ni en su
círculo más cercano Exacto, no tenía ese soporte. Y eso él le dolía en el alma porque era un hombre tan de iglesia que le dolía mucho el sentirse separado por ellos de esa iglesia. Y ¿por qué esos obispos importantes para la iglesia salvadoreña en ese momento no fueron capaces de comprender a Monseñor Romero? Yo no lo entiendo todavía tampoco por qué, pero trato de hacer alguna interpretación del asunto. Somos humanos y se dan rivalidades aún a ese nivel. Y cuando Monseñor Romero se destacó tanto por su palabra llena de verdad, los otros no estaban de acuerdo porque ellos no significaban casi nada en la población. Entonces me parece a mí que algo de eso debe haber, de orden humano, de diferencia. Y segundo, también el no entender lo que es la iglesia. Es decir, la iglesia nos había hablado en el Concilio Vaticano II, nos había hablado en Medellín, nos había hablado de mil maneras sobre la cercanía a los pobres, de lo cual él hizo su labor especial de esa manera, estando cerca de ellos y defendiéndolos. Lo que no significaba una situación de diferencia de clases. No, en absoluto. Él amaba a todo mundo y recibía a todo mundo, vinieran de donde vinieran. De hecho, él recibió gente de la empresa privada muchas veces, a mí me consta, recibió militares en su oficina, o sea que no hubo comprensión de Monseñor Romero, porque no hubo comprensión del Evangelio, de la actitud de Cristo. Si usted se fija en los Evangelios de la actitud de Cristo, su predicación es dura. Y lo matan por político a Jesús. Cuando lo llevan delante de Pilatos, que es el único que puede condenarlo, las acusaciones son de tipo político. Y lo que ponen en la cruz de Jesús, Jesús Nazareno, rey de los judíos, es acusación política. Él jamás se hizo rey de los judíos. Cuando lo quisieron hacer rey en un momento, salió huyendo. O sea que si a Jesús le pasó eso, a mí no me sorprende que le pase también a Monseñor Romero y que los mismos epítetos se repitan. O sea que yo por otro lado pienso como la beatificación es el triunfo de la verdad. A Monseñor Romero lo acusaron de comunista, de marxista, de guerrillero y de mil cosas. Nadie más que Roma ha estudiado tanto a Monseñor Romero. Han estado 12 años los teólogos y cardenales leyendo sus homilías, frase por frase, palabra por palabra, y no han encontrado nada de eso. Si hubieran encontrado algo de eso, no lo beatifican. Entonces, yo digo, es el triunfo de la verdad y es la reivindicación de Monseñor Romero. Y yo creo que cuando el Vaticano estudia algo, es cosa seria. Sí, o sea, el Vaticano sí. Pepe, tú me querías decir algo. Él venía a mi casa cada vez que salía de la conferencia y se quejaba. Y me decía lo que significaba, era su dolor más grande, su momento más doloroso era ir a la conferencia episcopal. O sea, continuamente. A mí me mandó a hablar con Cuarachino, con todos los que venían a investigarlo a él. Me mandaba a hablar con ellos. Usted conoce la Cuarachino era argentino, ¿no? Sí, el obispo argentino. Usted conoce la iglesia, don Pepe. Vaya, en el último momento, en diciembre, quería que yo fuera a Roma. O sea, continuamente él sabía de esto y estaba preocupado. ¿Sufría por eso? ¿Cómo? Sí, sin duda, por supuesto. Si eran hermanos de él, si de repente, es que lo que habría que contextualizar es que con la salida de Monseñor Chávez, que estuvo mucho tiempo y era un punto de referencia, ¿quién lo iba a reemplazar? Monseñor Aparicio, Monseñor Álvarez, todos ellos querían reemplazarlo. Y nombraron a Monseñor Romero. Entonces, como yo me acuerdo cuando hicimos la Jornada de la Paz, que Monseñor Aparicio llamó a reclamar, que vino el arzobispo de Panamá, mandó a reclamar de que eso solo era de la diócesis, no era de la, solo era de la arquidiócesis, no era de la Iglesia del Salvador. O sea, había, usemos rivalidad, la palabra correcta, rivalidad, celo había. Querían tomar esa posición y él tuvo la cualidad de que me tocó a mí ver a un padre que lo habían golpeado el ejército. Entonces me llamó, de repente estaba almorzando, don Pepe, véngase. Me dijo el padre, lo que han hecho con este padre, ¿qué hicieron? Monseñor Aparicio decía, yo solo tengo que ver con él como sacerdote,
pero no como persona. Y entonces como persona lo habían golpeado y se había venido a San Salvador a hablar con Monseñor Romero y a plantear. Entonces él me llamó para que tomáramos nota de lo que estaba pasando. Okay. O sea, ese era el ambiente, ¿verdad? Ese era el ambiente. Voy a ir a un corte, quiero volver. No sé si se puede decir así. ¿Fue un hombre pequeño que se engrandeció demasiado? A ver, porque no estamos hablando de Romero, un hombre intelectual del más alto nivel, no estamos hablando de un hombre con mucha fuerza, digamos, en términos de carácter, sino que un hombre sencillo, que nace de una familia sencilla, que a lo mejor muchos lo vieron inicialmente como un hombre dócil, un hombre que no iba a hacer grandes cambios ni nada, y termina siendo un personaje universal. Es que voy al corte y vuelvo. Es que Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos. Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue entender que necesitabas crecer más allá de El Salvador. Fue seguir confiando en ti y brindarte herramientas para seguir creciendo. Para que manejes todo desde aquí, como si estuvieras allá. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. Vamos a construir con tu mano y con mi mano, todos juntos como hermanos, hacer de este un gran país. De mano en mano, trabajar por el progreso. De mano en mano, por un país más productivo. De mano en mano, seguro y educado. Mano a mano en el camino, con vecinos y hermanos, buscando armonía y paz. Con amor y esperanza, todos creceremos juntos y lo vamos a alcanzar, y lo vamos a alcanzar. Dame tu mano y caminemos, dándonos para crecer con justicia y equidad. Un año gobernando con la gente. El tercer segmento de debate es gracias a Claro. Claro que sí. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. ¡Mucha! ¿Ya vieron qué chileno se ve este atardecer en el lago? Pero al rato los llamamos para ver dónde cenamos. ¡Oh! ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Nicaragua, pero a Jorge de Guatemala le da lo mismo, porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Bueno, yo decía, sin duda, tampoco Jesús fue el hombre que llegó con la espada, ni que tenía detrás grandes ejércitos, ni era un rey de palacios, ¿ya? Romero era un hombre que inicialmente seguramente todo el mundo dijo, un hombre tranquilo, no va a haber gran cambio, no va a pasar nada, pero se transforma, ¿no? Se transforma. Pero cuando ustedes dicen, él iba al psicólogo, él necesitaba de los amigos, significa que también necesitaba de fuerzas. Él hacía esfuerzo para hacer lo que fue. ¿Monseñor? Sí, Monseñor Romero fue un hombre de un temperamento muy delicado, salud delicada, no solamente a raíz del tiempo en que estuvo en Cuba, encerrado en una cárcel, olvidado,
casi 2 o 3 meses porque nadie sabía que estaba. ¿Tuvo 2 o 3 meses en Cuba? Más preso? o menos, sí. Porque él ¿Por qué venía en estuvo un barco que zarpaba de Italia, y que Italia estaba en el eje de Hitler. Entonces todos esos barcos eran requisicionados, inspeccionados, y mientras no se identificaba a la persona a quien los sacaban y los tenían ahí. Hasta que un capellán se dio cuenta que ahí estaban y lo sacaron de ahí, pero ya iba dañado tanto él como el señor Valladares y otro, el padre Ventura, y salieron dañados un poco de su salud. Básicamente tenía un problema en las piernas, ¿no? Tengo entendido. Más bien de los pulmones. ¿Pulmones? Pulmones, que le tocaba la garganta un poco, sí. A raíz de esa experiencia, ¿no? Pero luego era un hombre de una fortaleza enorme en cuanto a su voluntad y amor que tenía a todo lo que él hacía, y sobre todo amor a la iglesia. Mira, en la medida en que Monseñor Romero crecía en Cristo, crecía en estatura, como lo dice Pablo, ¿verdad? Ponerse con Cristo y seguirlo y dejar que Cristo crezca en uno, eso lo hace uno inmensamente grande, pero en el sentido evangélico, que lo hace humilde y pequeño, porque Dios vio la humildad de su esclava, dice María, por eso me dirán bienaventurada todas las generaciones. Monseñor Romero creció en Cristo muchísimo, toda su vida, en cualquier circunstancia. Él irradiaba la persona de Cristo, era cristocéntrico y a la vez muy centrado en la iglesia. Su gran amor al Papa no era por el Papa mismo, sino en cuanto que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Entonces su gran amor por el Papa era, y la obediencia total que le tenía al Papa es como la que Cristo tenía a su Padre Celestial. Y en la medida en que Cristo es obediente a su Padre, crece, pero crece en obediencia, o sea, en una mayor humildad, en una mayor sencillez. De modo que cuando Monseñor Romero está por morir, dice, me siento solo, abandonado por mis mejores amigos, por mis más íntimos amigos. Es entonces cuando está sintiendo la fortaleza de Cristo, que lo está llevando hasta el supremo don de sí mismo, que es el martirio. Él ya veía llegar ese momento. Entonces, me parece a mí que la grandeza de Monseñor Romero es haber proyectado la figura de Cristo en nuestro tiempo y aquí para nuestro país. Hay una, Monseñor Urioste, una historia que usted narra, la leí el día de hoy en la mañana, donde habla de una visita extranjera importante que viene al país y que lo recibe Monseñor Romero y usted, pero en un momento determinado él sale y se desaparece y usted se preocupa porque la visita queda con usted y usted lo empieza a buscar por toda la casa y no lo encuentra, pero lo encuentra que estaba orando en la capilla. Él interrumpió esa plática importante, no sé qué lo había venido a ver, era el arzobispo de Brasil. Era el cardenal Los Ryder. Los Ryder. Y un hombre de la Junta de Gobierno de El Salvador en aquel tiempo. Y estaban platicando, en algún momento Monseñor se excusa y sale, y en más de media hora no vuelve, y yo me dije, a mí no me han venido a ver esta gente, voy a excusarme y a irlo a buscar. Lo fui a buscar a su apartamento, no estaba, a la sala de visitas de las monjas tampoco, al jardín tampoco, entré a la cafetería tampoco, y yo ya regresaba al sitio de la reunión cuando se me ocurrió entrar a la capilla. Y ahí estaba él hincado en la tercera banca ante el Santísimo Sacramento que estaba expuesto. Y yo me dije, Monseñor, he venido a consultar con Dios qué contestar al cardenal y qué contestar al hombre de la Junta de Gobierno, porque yo soy un convencido de que Monseñor nunca dijo nada, ni hizo nada que no consultara antes con Dios. Pero eso me hace recordar igualmente que cuando venían delegaciones después de su muerte, siempre hacían una pregunta curiosa que a mí me parecía. Me preguntaban que si era verdad que Monseñor Romero había sido manipulado por la izquierda, por los jesuitas, por un grupo de sacerdotes, o quién sabe por qué. Y yo contestaba siempre que sí, que Monseñor había sido manipulado, que lo había manipulado Dios, que hizo con él lo que le dio la gana a través de su espíritu de oración que Monseñor tenía. Esto es un... Cuando vino Monseñor Los Ryder, famosísimo obispo brasileño, vino como delegado apostólico, ¿no? Tengo entendido. No vino como delegado apostólico, vino él por su cuenta, pero según parece, enviado por Roma también informalmente, digamos, para platicar con Monseñor Romero. Ok. Había ya en ese momento una tensión entre Roma y Monseñor Romero. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y la pregunta es,
¿Romero se rebeló al Vaticano? Nunca se rebeló, monseñor. Siempre aceptó lo que el Vaticano estuviera dispuesto a hacer y aún dijo que si lo querían remover de arzobispo, que él estaba dispuesto a aceptar lo que dispusieran. Siempre fue un hombre muy de iglesia. A él se le puso un interventor, Juan Pablo II, en momento determinado, después de la visita que hizo, y que ya se ha hablado muchísimo sobre esa visita que él hace a la Santa Sede y que habla con Juan Pablo II. Juan Pablo II no lo atiende bien, no le permite, él llevaba una cantidad de información, documentación, que Juan Pablo le dice, no la abra, déjala ahí, y le pide que por favor, digamos, no siga siendo un obispo rebelde, no sé si lo trató, no sé cómo lo trató, pero hubo una situación no muy amigable. Después, cuando él vuelve a San Salvador, a los pocos días se encuentra con que la Santa Sede le envía un interventor apostólico, que esto significaba una especie de intervención en su arquidiócesis, ¿o no es así? Así es, y fue, creo, perdón. Sí, sí. Fue, creo, el obispo Cuarrachino el que vino de parte de la Santa Argentino, Sede. El argentino, sí. Cuarrachino, sí. Cuarrachino. Y él dio el informe, en su conclusión de su informe, de que debían de separarlo de la diócesis, poniéndole a otro más arriba que él, o sea, él siendo solo una figura decorativa, pero el otro siendo el nuevo dirigente de la arquidiócesis. Pero Roma nunca llegó a eso. Cuando él les escribió y les dijo, hagan lo que quieran, lo que les parezca, yo estoy dispuesto a obedecer, en sus cartas aparece eso. Roma entonces no cambió de parecer. Debe haber sido, ya voy Pepe, ya voy para contigo, debe haber sido uno de los momentos más amargos de él, de los días más amargos de él, de esta vuelta yo me recuerdo el diario de vida donde él cuenta de esta visita, incluso el día antes, llega al Vaticano y toca las puertas y habla con el secretario de Estado, andaba con usted, pero bueno, el día después se reúne con el Papa Juan Pablo II y él sale desolado y se va a reunir con una monja, ¿no? No, con María López Vigil, que no es monja, es una laica. Ya. Pero yo no sé si en la película o en un libro se habla que las monjas le cantan como para animarlo, ¿ya? ¿Esa sí fue así o no? No sé de ese canto, no sé. Ya. Por lo menos, digamos, la película sí habla que le cantan de colores, la canción, digamos, sí. Mira, yo quiero situar eso de la visita de Cuarrachino y todo. Al Vaticano llegaban muchas noticias de, como decía Pepe, en un ambiente muy falso, ¿no? Donde la verdad no prevalecía. Muchas cosas se decían, muchas cartas de la alta sociedad, sobre todo, de los militares y todo eso. Esos individuos vinieron más que todo a verificar si eso era verdad o no. A la persona de Monseñor Romero no tenían nada que señalarle. Ellos venían a verificar si las murmuraciones, las calumnias, las mentiras, o que sea, que llegaban a cada rato, y sobre todo llegaban de estamentos que hasta entonces eran como aliados de la iglesia, pues. El poder rico, el poder militar, que siempre desde el pasado la iglesia estuvo en consonancia con ellos para hacer prevalecer la autoridad. Monseñor Romero puso en vilo ese asunto, ¿no? Porque habló de la palabra de Dios, puso a Jesús en medio de todo esto, y no el prurito de que somos la fuerza más grande del país o somos los más poderosos. Entonces vinieron a verificar eso. Cuando uno lee el resultado de todos ellos, una admiración grande por Monseñor Romero. Incluso hubo uno que se quedó casi a vivir con él en el hospitalito, acompañando todo el momento y quedó totalmente emocionado de la vida que llevaba ese hombre, una vida espiritual muy cristiana. Pero Pepe, han sido momentos muy duros para él. No, fue muy duro, pero él me decía, un momento que llegó Julián Filokowski con Arturo Rivera y Damas, que llegaron a comer a la casa, me dijo, porque se estaba hablando de eso, le mandaba a saludar al cardenal Hume, y entonces me dijo, mire don Pepe, si yo no necesito ser obispo, a mí que me den una parroquia, yo tengo que seguir diciendo. Llegaron a tal grado la embajada americana que cuando él habló de los 3 escenarios que hablaba, inmediatamente mandaba la homilía de él al Vaticano. La embajada americana la mandaba al Vaticano, fue ahí cuando escribió. O sea,
continuamente vino, cuando yo hablé con Cuarachino, el problema era que él venía a investigar a Monseñor y era continuo. Por eso, si tú ves en su diario, él dice, voy a mandar a don Pepe que vaya a Roma, porque continuamente me pasaba comentando eso cuando llegaba a la casa. Lo que te decía la conferencia episcopal y las visitas de Roma siempre lo tenían como señalado. Y entonces él decía, mire, yo quiero aclarar. Te digo, yo me enteré después que la homilía de él, una homilía que planteó, la mandaron a Roma cabalmente como para señalarlo, porque le cita. Cuando estuvo aquí el secretario general para América Latina de Estados Unidos, estábamos, Terence Todman, me llamó y bueno, venimos, y lo que él hacía siempre, se quedó afuera, llegaron dos señoras que estaban hablando con él, que tenían a sus hijos secuestrados o golpeados, y después entró, y ya Todman estaba preparado, y le dice, Monseñor, ¿qué puedo hacer por usted? Y Monseñor le contestó, por mí no hay necesidad de hacer nada, es por la gente. Y ahí Todman se quedó, el secretario se quedó, porque en esos momentos había mucha contradicción con la embajada americana. La prueba es que quien lo había nominado, el cardenal Trujillo de Colombia, que era uno de los que empujó le mandó una carta diciéndole que qué le pasaba. ¿Cómo le empujó? Me acuerdo que nos la leyó. Trujillo nos la leyó en los desayunos que teníamos o en las preparaciones, porque varias veces me pedía que le coordinara esas reuniones. Voy a corte y vamos a terminar con algunas preguntas de ustedes, pero también con más sobre la vida de Monseñor Romero. Ya volvemos. En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo. Contra el fuerte dolor de cuerpo, toma Aleve Extra Fuerte. ¿Por qué tomar tantas pastillas al día? 2 Aleve Extra Fuertes son suficientes para aliviar ese fuerte dolor de cuerpo, porque actúan en la raíz del dolor y desinflaman. Aleve, alivio más fuerte por más tiempo. Si es Bayer, es bueno. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos. Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. Bueno, antes de ir a algunas preguntas del público, tengo todavía algunas dudas, pero yo me he preguntado siempre, un hombre con toda esa presión sobre sus hombros, porque era un ser humano, ¿no? Con todas esas prejuicios en contra, con todas esas pueblo bueno y malo, ¿no? Quizás se manifestaba más el malo que el bueno, en términos de darle a él, acercarse a él. ¿Sintieron ustedes alguna debilidad en un momento determinado de él? ¿Lo vieron en un momento determinado quebrarse? Cristo sí tuvo debilidad en su momento, ¿no? Todos conocemos la parte bíblica que habla
de cuando Cristo, digamos, ¿cierto?, antes de morir, tiene un momento de debilidad muy fuerte. ¿Lo tuvo Monseñor Romero también? Yo pienso que él se sentía asediado por todo lo que se decía contra él, que él encontraba que no era cierto y no era verdad, sino que su parecer y su actuar venía de Cristo, del Evangelio, de la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, pues debió sentir ese dolor muy grande. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a propósito de esto, quizás cuando un periodista se acerca a él y le dice: Monseñor, ¿de dónde saca usted la valentía, la fuerza para poder predicar como usted predica? Y le dijo: me ha preguntado muy oportunamente, porque ahora vengo saliendo de mi retiro espiritual de una semana, y ahí con Dios es donde yo encuentro la fuerza para seguir adelante. O sea que a eso recurría Monseñor Romero, por mucho que fueran los asedios que sufría y lo sentía, él sentía esa gran fuerza en Dios y en su oración y en lo que Dios estaba haciendo por él. ¿Usted lo vieron llorar o sufrir? Yo no lo vi llorar. ¿Nunca? No, nunca. ¿Nunca? No. ¿Sufrir? O Sufrir, sea, estar en una situación de congoja. Cada vez que mataban a una persona, sacerdote o campesino, se quebraba. Ahí se quebraba. Ahí se quebraba. Una vez le preguntó a alguien: Monseñor, ¿y usted no tiene miedo a la guardia? Bueno, todo el mundo tiene miedo cuando oye los fusiles que los cargan, ¿verdad? Pero mi miedo es que me maten a mis ovejas, a mis campesinos, a mi gente. Ahí se quebraba él. Cuando quebraban a la gente, se quebraba. Pero era un momento en que se robustecía más de oración y de fuerza divina. Adquiría una valentía, como dice el Papa, la parresía, ¿verdad?, la audacia de la fe. Era un hombre realmente de Dios, no cabe duda. Mira, Nacho, a mí de las cosas que más me golpearon, y yo la vi hasta hace un par de años, hace un año, fue cuando escribe en su libro: almorcé con don Pepe Simán, quien está en víspera de un viaje a Estados Unidos. La cordialidad de este hogar, que me brinda mucha amistad, es para mí un oasis de mi trabajo. Yo me quedé abrumado cuando leí eso. Nunca se me imaginó. Y más adelante habla de que quiere que me vaya a Roma para ver. Ahora, o sea, pero Pepe también, y esto digamos interesante, porque a lo mejor cuando usted encontraba una persona que podía analizar y discutir grandes temas de país, pero también tenía al motorista, que era una persona humilde, que era su amigo. Muy cercano, ¿no?, de él. ¿Ah? Muy cercano de él. Creo que ya murió Barraza. Sí, ¿no? murió. Con él también encontraba, digamos, tal como con don Pepe encontraba esos momentos necesarios para poder Muchas veces los domingos, después de la misa en catedral, se iba a la casa de él y le gustaba jugar con las hijas del señor, que eran chiquitas. Ahí descansaba, dormía un poco y pasaba contento con ese amigo suyo, que era un vendedor de zapatos. Y fue su gran amigo. Con él iba al circo cuando alguna vez fueron a México, porque le gustaban mucho los payasos. Así que era un gran amigo de él, igual que Pepe fue un gran amigo de él. Era muy humano. Es que como que uno se los pone así en una... cabalmente era humano. Es que yo por eso pienso en Jesús. Cuando yo decía no era, digamos, no era el hombre absolutamente intelectual, el hombre con una... Ayer decía, por ejemplo, Chema Tojera en este set, no era el teólogo. No, pues. Monseñor Romero no era un gran teólogo, o sea, obviamente conocía la teología que todo sacerdote tiene, pero no era su especialidad. ¿Cómo logra él, una persona que a lo mejor no tiene una preparación absoluta, digamos, en términos, porque un arzobispo en ese momento, de alguna forma es una figura muy importante, y lo fue para todo el país, no solamente para la iglesia? Pero se asesoraba, oía. ¿Cómo se asesoraba? Óyeme, él oía opinión. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo las cartas pastoral, la famosa carta, la última, y Sobrino le había ayudado, como todos le ayudaban y le daban información para él. Y me dice yo, en la UCA, Pepe me dice, está delante de nosotros. Él era sumamente humilde, recibía la información, la veía. ¿Qué tan cierto es que lo rodeaba el círculo jesuita a él? No solo eso, estaba Fabián Amaya, que estaba muy cerca de él. Que no era jesuita. Estaba Monseñor Urioste, que estaba muy cerca de él. O sea, no había un jesuita que a mí siempre me impresionó, como Monseñor Romero,
que lo puso de presidente del presbiterio, que normalmente en eso siempre ponen un secular, ¿cómo es secular? Y puso a un jesuita, al padre Estrada. No, a un seglar, no, a un secular, un sacerdote de que no es de una orden. Y entonces puso diocesano. A Paco, diocesano, y puso a Paco Estrada de presidente del presbiterio. Y había un montón de otros jesuitas. Sin embargo, Paco no era el intelectual, pero Paco fue el presidente del presbiterio, de todos los padres diocesanos. Tengo varias preguntas del público, las voy a leer yo hoy día, más que no las va a leer Francisco. Alguien pregunta por lo que usted dijo, ¿en qué época fue que estuvo preso en Cuba? Cuando regresaba de Europa. ¿Estaba Castro ya el poder o no? No. Esto fuera, digamos. En 1940. Yo creo que alguien dijo, bueno, como lo tuvo preso Castro, no. Sí, no. Esto fue antes que 42, sí. Castro del poder. Sí. Yo te diré una cosa, la grandeza de Monseñor Romero no está en lo que sabe o no sabe, es que es un hombre que da testimonio de Cristo. Él vive la palabra de Dios. Él no es un gran teólogo, es un gran pastor. Es un cristiano que da testimonio. Y esto, no vayamos a creer que un hombre que sabe mucha teología es el mejor testigo de Cristo. A veces no. Pero este hombre estaba metido dentro de las ovejas, olía a ovejas y estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas y la dio. Eso es la grandeza de él. Monseñor Urioste, tengo otra pregunta. ¿Juan Pablo II fue un enemigo de Monseñor Romero? Yo creo que no, como sabe quizás... ¿Cómo se debe entender eso? El Papa Juan Pablo II lo recibió 2 veces. La primera vez es cuando fue un poco fuerte con él, y es explicable porque el Papa Juan Pablo II venía de un régimen comunista duro y quería que Monseñor Romero hablara contra los comunistas, y él le dijo, mire, si hablo yo de eso van a matar más sacerdotes y más gente. O sea que en eso hubo una gran diferencia entre los dos. Pero la segunda vez que lo vio, cuando fue a la beatificación o canonización del fundador de los dominicos, no de los dominicos, sino de una congregación de monjas dominicas, lo recibió segunda vez y ahí estuvo mucho más cordial, mucho más cercano, mucho más comprensivo de Monseñor Romero. Y creo que en su diario habla de las dos visitas. Las 2 veces, sí. Y después está la venida de Juan Pablo II y la visita a su tumba, que es una cosa... que fue a orar delante de... Pero básicamente lo que influye en el Papa es su ancestro polaco, la situación de Polonia. Yo creo que sí, la situación de Polonia. Y la falta de información también concreta. Acaba de subir al pontificado, ¿no es cierto? Entonces Monseñor Romero le dice, sí, Santo Padre, yo sé que el comunismo en Polonia es muy peligroso, pero tenga en cuenta que en América Latina no más uno habla de la doctrina social de la Iglesia, ya lo señalan comunista. Claro. Él se quedó un poco aturdido ante esto, ¿verdad? Se quedó extrañado. No obstante persistió, pero cuidado con el comunismo. Y eso sí lo dejó a Monseñor un poquito desbalanceado. Pero como dice Monseñor Urioste, la segunda vez, cuando ya el Papa San Juan Pablo II estaba mejor informado, lo animó. Ánimo, dijo, ánimo. Y encontró... hay una entrevista que hace un periodista polaco que se llama Tatchul. Tatchul fue periodista polaco que es de la época de Juan Pablo II y fue polaco igual que Juan Pablo II y fueron amigos de niño, estudiaron juntos y uno se transformó en papa y el otro se transformó en periodista. Pero Tatchul criticó a Juan Pablo II por la actitud hacia Romero y cuenta, digamos, muy bien todas estas visitas que tuvo y la visión que tenía Juan Pablo II de Romero y todo, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta, Nacho. ¿Por qué al venir a El Salvador, con todo lo que significaba, las cosas que decía, fue primero a la catedral, que nadie se lo esperaba? Y él tomó la iniciativa de ella. Y en un momento bien difícil. O sea, fue primero a la catedral y nadie se lo esperaba y él no había dicho que iba a ir. Eso para mí pesa muchísimo. Tengo otra pregunta importantísima del público televidente que dice, ¿qué pasó en Catedral el día de que sacan el cuerpo inerme de Monseñor Romero y se produce esta masacre, esta mortandad afuera? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién disparó? Porque siempre que hubo 2 versiones, una fue, lo mataron gente del ejército que estaba apostado en edificios cercanos a Catedral y otros han dicho totalmente falso, eso no fue así, los disparos venían de otro lado. Bueno, como recuerda, quizás eso sabe, no sé si estaba ahí o no, hubo
explosiones de bombas aquí en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina. Yo voy a decir algo que quizás no debiera decirlo públicamente, pero yo no vi ningún disparo desde el, ¿cómo se llama?, desde el Palacio Nacional, ni a nadie muerto por balas. Murieron aplastadas todas las señoras, desgraciadamente, que murieron ahí en ese momento. Y yo pensé desde ese instante... Perdón, entonces lo que mató a la gente provino de la misma gente que estaba ahí. Así es, que les pasaron encima y los... O sea, no fueron disparos de francotiradores, como se decía, del ejército apostados en el Palacio Nacional. Yo no vi nada de eso. Y me inclino a creer que los que explotaron las bombas fueron la izquierda. Ellos mismos. Y que provocó 30 muertos. Quizás esté equivocado, pero yo creo eso. Sí, yo recuerdo, habíamos quedado en la reunión anterior a esta ceremonia que no se iba a nombrar ningún grupo que estaba llegando. Y de repente alguien del micrófono dijo, y en este momento llega la organización de masas, algo así. Y en ese momento revienta una bomba, como diciendo, aquí estamos, ¿verdad? Eran bombas de llamar la atención, pues, ¿verdad? Sí. Pero inmediatamente se pusieron nerviosos muchos y empezaron a sacar revólveres. Pero estoy de acuerdo con señor Urioste, tengo el testimonio de mi hermano, que ahora cumple hace... Monseñor Freddy Delgado. No, es otro. Ah, otro hermano. Gabriel Delgado, que fue hermano marista. ¿Ya? Él se salió del marista, se casó y andaba con su hijo. Dice él que lo aplastaron completamente. Y cuando despertó, no sabe en qué momento, a cuánto tiempo, se encontraba solo él, en la plaza, solo, con un montón de zapatos alrededor. Recuerdo las imágenes de los zapatos tirados, sí, así. Mira, me dice, sobre mí pasaron todos. Si es por gracia de Dios que yo estoy vivo. Mira, yo estaba ahí con mi hija, enfrente, catedral, cuando tuvimos que salir corriendo y la guerrilla nos decía, aparte, páguese a la pared con las pistolas, porque estaban sonando pistolas. Al principio fueron las bombas que tiraron, y yo estoy de acuerdo, pero después ya la cosa se fue complicando. Nosotros fuimos hasta San Francisco y caminando después por donde era el cine principal para llegar a San Francisco. Y la guerrilla estaba, mire, pégese, pégese, pégese. Habíamos gente corriendo para zafarnos de donde estaba. O sea, que es una mezcla. Yo sí estoy de acuerdo con Monseñor Urioste, porque en ese momento nosotros oímos el reventón, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? La gente empezando, ¿qué pasa? Cuando de repente empezaron a correr y ahí se a meter adentro. De ahí nos venimos por Goltri, bajamos y nos fuimos para allá. Hubo una edición de imágenes sobre esto, y la teoría de esa edición que la hizo, no sé, creo que el gobierno en su momento de Napoleón Duarte, es que esas balas no habían provenido ni del ejército ni de arriba, sino que habían sido ya sea como bombas o disparos que dentro de la misma gente se habían metido, digamos, infiltrado entre la misma gente. Bueno, me imagino que hay imágenes que a ustedes les quedaron por toda la vida, ¿no? No solamente de esto, de la muerte de Monseñor, sino que también de su funeral, de esta masacre. Este sábado va a haber una conmemoración importante y seguramente va a llegar mucha gente. ¿Qué va a pasar por la mente de Monseñor Urioste en ese momento? ¿Sobre ese evento? No, en general, digamos, cuando usted vea, digamos, que al fin se beatifica a Monseñor Romero. Bueno, yo lo primero, darle gracias a Dios por haber reconocido él el primero y luego Roma y el Papa, la santidad de Monseñor Romero, que yo creo que no solo hay que admirarlo y aplaudirle, sino que hay que seguirlo, como él siguió a Jesús. Y eso es el propósito, creo yo, de una beatificación, que todos miremos nuestra vida cómo es y cómo puede convertirse en una vida que siga a Jesús con los criterios de Jesús, y a Monseñor Romero, que trató de seguir esos mismos criterios. Esa es mi esperanza, y que él sea un motivo de reconciliación en el país, de perdón para quienes lo mataron, ojalá estén en el cielo, digo yo, y que todos nos acerquemos más y nos respetemos más. ¿Se sabe quién mató a Romero? Amén. ¿Cómo? Amén. ¿Se sabe quién mató a Romero? No, la Comisión de la Verdad lo dijo, ¿verdad? Para usted esa es la verdad. Para mí esa es la verdad. Ya. ¿Qué va a pensar usted ese día? ¿Qué va a estar en su mente
ese día de la viene ya a la mente de mi corazón pasado mañana la escritura que dice que Elías se iba a encontrar con Dios y lo esperaba en una cueva y de repente apareció un terremoto tremendo y dijo aquí está Dios y no está ahí, un ventarrón horrible, no estaba ahí, por fin vino una brisa suave, serena y ahí estaba Dios. Yo creo que ha llegado el momento de la brisa suave y serena. Dios está con nosotros. Yo creo que un rayo de esperanza se abre para nuestro país. Pepi, para ti. Amén a Monseñor Urioste. Va a ser emocionante, ¿no? No, pero amén a Monseñor Urioste. Sencillamente que se convierta uno nuestro, un ejemplo de integración de la gente, que lo conozca, que ese es el pleito, que no lo conocen. Y la gente habla sin leerlo, pero que lo lean. Mire, han pasado 35 años y obviamente si pudiéramos tener hoy día a Monseñor Romero, seguramente no estaría más tranquilo que lo que estuvo hace 35 años, porque sigue habiendo una cantidad de muertos muy grande en la sociedad salvadoreña, la violencia es muy fuerte y sigue habiendo sangre salvadoreña corriendo. Entonces, ¿de qué deberá servirnos esto? Yo siempre creo, digamos, que los hechos así como alguna enseñanza nos trae, ¿no? Algo nos ayuda. Monseñor. Oye, bueno, yo creo que, Monseñor, en estas circunstancias en las cuales vive el país, que ya no hay una delincuencia política, que es tan solo una delincuencia común, de las pandillas sobre todo, yo estoy seguro que Monseñor cada domingo estaría refiriéndose a esas matanzas. ¿Te estaría refiriendo a eso? Estoy seguro que sí, porque no puede ver él el dolor, el sufrimiento de las personas. Como dijo un día, por ejemplo, a mí me importa poco la política. Lo que yo debo de hacer es que el obispo debe estar donde está el sufrimiento. Y esto fue una frase clásica que lo definía a él debidamente. O sea que yo estoy seguro que Monseñor no sería un profeta callado. Él tuvo la osadía de levantar su voz en aquel momento, la tendría también ahora de levantar la voz en estas circunstancias en que el pueblo está sufriendo tanto. Sufriendo delincuencia común, sufriendo injusticias, sufriendo salarios bajísimos. En el campo ganan $110, me parece. ¿Cómo se puede vivir con eso? Entonces, de todo eso estaría hablando siempre, Monseñor. Bueno, le agradezco mucho que se nos fue rápido el tiempo, Pepe. A mí solo me gustaría dejar un par de frases. Esto es de él en mayo del 79. No hay derecho para estar tristes. Un cristiano no puede ser pesimista. Un cristiano siempre debe alentar en su corazón la plenitud de la alegría. Hagan la experiencia, hermanos. Yo he tratado de hacerlo muchas veces y en las horas más amargas de las situaciones, cuando más arrecia la calumnia y la persecución, unirme íntimamente con Cristo el amigo y sentir una dulzura que no dan todas las alegrías de la tierra. La alegría de sentirse íntimo con Dios, aun cuando el hombre no lo comprenda uno, es la alegría más profunda que puede haber en el corazón. Gracias, lindas palabras de Monseñor Romero, gracias por estar esta noche. Monseñor, 90 años, va a cumplir unos días, ¿Cómo no? Y todavía veo, todavía oigo, perfectamente todavía bien. Camino y todavía medio pienso. No. Así que es un don de Dios. Camina y piensa perfectamente bien, mejor que muchos que están mucho más jóvenes. Y feliz cumpleaños, Monseñor. Gracias. Está de cumpleaños usted, Monseñor. Sí. ¿Cuándo fue su cumpleaños? Ahora. Hoy. ¡Hombre! ¡Felicidades! Chusito, felicidades. Par de 7. Felicidades. Gracias. Felicidades a ambos. Muchas gracias. Por esos 90 años y por esos 77 años y toda esa historia, y Pepe también, toda esa historia que ustedes tienen, que sin duda han podido entregarla. Es una historia tan importante de la vida de nuestro país, ojalá sirva de ejemplo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, amigo televidente, por su sintonía. Mañana vamos a seguir hablando en el último programa de esta serie sobre Monseñor Romero. Mañana vamos a hablar con Beto Cuellar, que nos va a ayudar a entender a Monseñor Romero desde el punto de vista de los derechos humanos. Así que los espero mañana en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.